Este video se va a presentar la derivada de una potencia y la regla de la cadena. Lo primero que te explicaría sería la derivada de la potencia. Esto lo que nos dice es que si f de x es igual a x a la n, la derivada de x sería n por x elevada a la n menos 1. Esto ya explicado en pocas palabras, lo que nos quiere decir es que si una ecuación está elevada a un exponente, el exponente lo vamos a multiplicar por el término que tenga del lado izquierdo x, y al exponente le vamos a restar 1. Aquí ya con el ejemplo se explicaría mejor. Nos diría que la función f de x es igual a x al cubo y su derivada sería 3x al cuadrado. Esto es lo que nos quiere decir, siguiendo las reglas que tenemos aquí arriba. El exponente, o sea, n, sería 3 y x sería todo esto. ¿Sí? Aquí, en pocas palabras, aquí aunque no aparezca, aparece un 1, que sería 1 por x elevado a la 3, que sería lo mismo. El 3 se multiplica por el término que tiene aquí y nos quedaría 3, y al exponente se le va a restar 1, que sería 3 menos 1, y ya nos daría el 2. Porque en el siguiente tendríamos la regla de la cadena. La regla de la cadena se basa un poco en la derivada de una potencia, solamente que aquí tendríamos expresiones entre paréntesis y elevadas. Aquí podrían ser otras ecuaciones, podrían ser senos, cosenos y otras ecuaciones. Lo que nos dice la regla de la cadena, en pocas palabras, o el procedimiento que se va a seguir, más dicho, es, lo primero sería resolver nuestro exponente. Luego sería resolver la derivada del u. Todo esto, en pocas palabras, es u. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer sería seguir la regla de una potencia. Sería 3 y bajarlo, o en pocas palabras multiplicarlo por el término que tiene aquí, que sería 1, y le vamos a restar 1 al exponente. Lo que nos dice la regla de la cadena es que esto por u por la derivada de u, es decir, que esto por todo esto que se va a dejar igual, ya con su respectivo exponente ya reducido, por la derivada de todo esto, que sería la derivada de 3x al cuadrado menos 5x. Ya la derivada de 3x al cuadrado menos 5x es 6x menos 5. Igual pues ya esa derivada ya se tendría que saber una vez que llega a esa regla de la cadena. Ya la derivada sería f de x igual a 3 por u por la derivada de u, que ya está resuelta. Se puede dejar así o se puede simplificar, ya sea multiplicando esto por el 3, y ya nos quedaría 18x menos 15 por 3x al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado. Derivada de un producto y derivada de un cociente. Primero, teniendo como derivada de un producto, esto lo que nos dice es que la derivada de u por v, o sea, de un producto, es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Ya siguiendo estas reglas, ya se podría realizar la derivada de una multiplicación. Y aquí teniendo como ejemplo sería f de x igual a 3x a la 4 por 2x a la 5. Ya clasificando, derivando cada uno, pondríamos u igual a 3x a la 4 y su respectiva derivada, que sería 12x al cubo, y v igual a 2x a la 5 y su derivada, que sería 10x a la 4. Ya teniendo esto, ya podríamos seguir la regla que nos dice el producto, que sería u sería 3x a la 4 por la derivada de v, que sería 10x a la 4, más 2x a la 5, que sería v por la derivada de u, que sería 2x al cubo. Ya resolviendo esto, nos aparece, podríamos multiplicar, aquí sería 3 por 10, 30, x por x a la 4, recordemos que los exponentes se suman, por lo cual nos quedaría x a las 8. Aquí sería lo mismo, sería 2 por 12, sería 24, x por x, o x a la 5 por x al cubo sería x a la 8.
como tienen el mismo exponente se pueden sumar. Y aquí nos quedaría la derivada de f de x sería en 54x elevada a la 8. Eso sería para un producto. Para un cociente, la regla sería la siguiente. Entonces dice que la derivada de x es de un cociente de u entre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. Ya teniendo como ejemplo, sería f de x igual a 2x menos 3 entre x al cuadrado. Y haríamos lo mismo que se realizó en el producto. Clasificaríamos cada uno y sacaríamos su respectiva derivada. U igual a 2x menos 3, su derivada es 2. Y v, que x al cuadrado, y su derivada es 2x. Ya teniendo esto, podemos seguir la regla que nos dice que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. Siguiendo esto, ya podríamos realizar aquí la multiplicación. 2 por x al cuadrado, que nos queda 2x al cuadrado, menos la multiplicación de estos, sería 4x al cuadrado menos 6x, entre x al cuadrado al cuadrado. Estos solamente se multiplican, sería 2 por 2 y nos daría 4. Ya resolviendo esto, simplificando, nos quedaría 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado más 6x entre x a la 4. Siguiendo los pasos, aquí lo podríamos hacer, sería simplificar el x al cuadrado, ya que tiene el mismo exponente. Sería 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado, nos quedaría menos 2x al cuadrado más 6x entre x a la 4. De aquí se podría factorizar una x para poderla simplificar un poco más. Factorizaríamos x, que quedaría x por menos 2x más 6 entre x a la 4. Aquí igual se puede simplificar una x, sería esto, y a esta se le restaría 1. Y nos quedaría x a la 3 y nos quedaría menos 2x más 6 entre x al cubo, que ya sería la derivada de la función. Será una derivada implícita. Cuando realizamos una derivada normalmente lo que nos piden es derivar con respecto a x. La diferencia con la derivada implícita es que nos van a pedir derivar con respecto a y. Y vamos a realizar el respectivo despeje. Y la única regla o diferencia que va a haber es que nuestra y no va a estar despejada. Y el objetivo aquí sería despejarla. Esto quiere decir que todos los lugares de la función que nos den donde esté y se va a derivar normal, pero en un lado se va a poner sus respectivos de y entre dx y se va a realizar el despeje de eso. Aquí por ejemplo tendríamos 5x al cuadrado más 3 igual a 2y al cubo más 5. Nos piden encontrar la derivada con respecto a y. Lo primero que tenemos que hacer será realizar nuestra derivada normal. 5x al cuadrado, que sería 10x más 3. 3, como sabemos, la derivada de una constante 0, por lo cual aquí no se pone nada. O igual podría ponerse más 0, pero nos va a dar lo mismo. Igual se deriva esto normal. Si nos fijamos, ya tiene y, sería 2y al cubo. La derivada sería 6y al cuadrado, con su respectivo de y entre dx, ya que derivamos una y, más la derivada de una constante que es 5, que sería 0, y por constante no se pone. Ya aquí realizaríamos nuestro despeje. Aquí lo que podríamos hacer sería dividir en ambos lados para que de este lado se elimine o se despeje 6y al cuadrado y nos quede solo de y entre dx, y ya podríamos realizar nuestro despeje. Y ya nos quedaría 10x entre 6y al cuadrado igual a dy entre dx, y eso ya sería el resultado de una derivada implícita. Ya realizamos nuestro despeje con respecto